Mi nombre de pila es Sigues. No mencionaré mi apellido. Sin embargo, diré que no existen torres en este mundo más antiguas que las oscuras y grises de mi ancestral casa solariega. Nuestro linaje ha sido considerado una estirpe de visionarios, y en muchos detalles insólitos se aprecian pruebas más que suficientes para justificar semejante creencia. En la naturaleza de la mansión familiar, los frescos del salón principal, las tapicerías de los dormitorios, las tallas de los contrafuertes de la armería, pero sobre todo en la galería de óleos antiguos, el estilo de la estancia que alberga la biblioteca y, por último, en el peculiar contenido de dicha biblioteca. Los recuerdos de mis primeros años están relacionados con esa estancia y con sus volúmenes, sobre los que no diré nada más. En ella falleció mi madre, en ella nací yo, desperté de la prolongada noche que parecía inexistente, aunque no lo era, a un país de ensueño, a un palacio de la imaginación, a los extraños dominios del pensamiento monástico y la erudición. No es de extrañar que mirase a mi alrededor con ojos sorprendidos, pero sí resulta excepcional el estancamiento que sufrió la fuente de mi vida. Las realidades del mundo me afectaban como si fuesen visiones y no otra cosa, mientras que las ideas descabelladas del mundo de los sueños se convirtieron a su vez no en lo esencial de mi existencia diaria, sino en esa propia existencia. Berenice y yo éramos primos y crecimos juntos en la mansión paterna. Sin embargo, lo hicimos de forma distinta. Yo con mala salud y sumido en el abatimiento de los libros, ella ágil, airosa, rebosante de energía, ella dedicada a pisar por las laderas de las montañas, yo los estudios propios del claustro, yo encerrado en mí mismo, entregado en cuerpo y alma a la meditación más intensa y dolorosa. Ella deambulando por la vida sin preocupaciones, sin pensar en las sombras que se cernían sobre su camino, ni en el vuelo silencioso de las horas oscuras como ala de cuervo. Berenice, invocó su nombre, Berenice, y desde las grises ruinas de la memoria 1000 recuerdos tumultuosos se pierden al oírlo. Con qué intensidad veo su imagen ante mí, como en los primeros días de su alegría y su júbilo. Qué belleza tan magnífica y formidable. Oh, Sílfide. Sin embargo, todo es misterio y terror, y un cuento que no debería contarse. La enfermedad, una enfermedad mortal, se abalanzó como un simún sobre su cuerpo y, mientras yo la observaba sin descanso, el espíritu del cambio le invadió, impregnando sus opiniones, sus costumbres, su carácter, y de una forma sutil y espantosa llegó incluso a alterar la identidad de su persona. La destrucción llegó y se fue. ¿Y la víctima? ¿Dónde está? Ya no la conocía. Entre la larga serie de enfermedades sobreañadidas a la principal, que efectuó una revolución tan horrorosa en los principios y el ser físico de mi prima, la más angustiosa y de carácter pertinaz era una especie de epilepsia que en no pocas ocasiones terminaba en trance. Un trance que casi parecía un auténtico libertinaje, del que solía recuperarse casi siempre de una forma sorprendentemente repentina. Al mismo tiempo, mi propia enfermedad se iba apoderando de mí rápidamente, para acabar asumiendo un carácter monomaníaco, novedoso y extraordinario, que ganaba en intensidad por horas y minutos y que terminó por dominarse y dominarme de una forma incomprensible. Esta monomanía
si debo llamarla así, consistía en una irritabilidad malsana de aquellas propiedades de la mente que la propia ciencia metafísica denomina como atención. Es muy probable que no se me entienda, pero me temo que no resulta posible comunicar a la mente del oyente no especializado en una idea adecuada de esa intensidad de interés nerviosa con la que, en mi caso, la capacidad de meditación se entretenía y enfrascaba durante la contemplación de incluso los objetos más normales del universo. Reflexionar incansable durante muchas horas, con la atención concentrada en algún recurso frívolo presente en el margen o en la tipografía de un libro. Permanecer durante casi todo un día de verano absorto en una singular sombra que caía de soslayo sobre la tapicería o el suelo. Pasar una noche entera observando ensimismado la llama constante de una lámpara o las brasas de la lumbre. Soñar despierto durante días debido al perfume de una flor. Repetir de forma monótona una palabra normal y corriente hasta que el sonido, a fuerza de repetirlo, dejaba de transmitir a la propia mente todo tipo de idea. Perder la sensación de movimiento o de existencia física por medio de una inactividad corporal absoluta en la que perseveraba obstinado durante mucho tiempo. Esos eran algunos de los caprichos más comunes y menos perniciosos provocados por un estado de las facultades mentales que, aunque sí tenía precedentes, desde luego no desafiaba cualquier tipo de análisis o explicación. Pero que nadie me malinterprete, ni siquiera se trataba, como podría parecer al principio, de un estado excepcional, ni de la exageración de dicha tendencia, sino que era algo fundamental y esencialmente distinto. En ese caso, el soñador o entusiasta, al interesarse por un objeto que no suele ser frívolo, imperceptiblemente pierde de vista dicho objeto entre la infinidad de deducciones y sugerencias que emanaban de él hasta que, al concluir su ensoñación, descubre la causa primera de sus reflexiones, olvidado y totalmente invisible para él. En mi caso, el objeto primario siempre resultaba frívolo, aunque a través de mi mirada enferma asumía una importancia irreal. Realizaba escasas deducciones, o prácticamente ninguna, y las pocas que surgían siempre tenían como centro al objeto original. Las reflexiones nunca eran agradables, y al término de mi ensoñación, la causa primera, en lugar de esfumarse de mi vista, había despertado ese interés inexplicablemente exagerado que constituía el rasgo dominante de la enfermedad. Y aunque al pensador descuidado pueda parecerle indudable que la alteración producida en el estado moral de Bérénice por su desgracia enfermedad me proporcionaría muchos objetos para el ejercicio de tan intensa y anómala meditación, cuya naturaleza me ha costado explicar, lo cierto es que su infortunio me dolía, claro que me dolía, y me tomaba muy a pecho el hundimiento total de su vida apacible. Pero dichas reflexiones no compartían las peculiaridades de mi enfermedad. Eran como las que en iguales circunstancias se le habría pasado por la cabeza a la mayoría de la humanidad. Fiel a su propio carácter, mi trastorno se deleitaba con los cambios menos importantes, ínfimos, aunque más sorprendentes, provocados en el cuerpo físico de Bérénice, con la singular y más espantosa deformación de su identidad personal. Estoy seguro de que nunca la amé durante los días más promisorios de su belleza sin igual. Dentro de la extraña anomalía de mi existencia, mis sentimientos nunca procedían del corazón, ni mucho menos, y mis pasiones siempre emanaban de la mente,
del conocimiento, de la observación, del estudio, de la obsesión. A través del gris de la madrugada, entre las sombras enrejadas del bosque al mediodía y el silencio de mi biblioteca por la noche, ella había revoloteado ante mis ojos y yo la había visto no como la Berenice que vivía y respiraba y sonreía, rebosante de energía, sino como la Berenice de un sueño, no como un ser terrenal, mundano, sino como la propia abstracción de dicho ser, no como algo para admirar, sino para analizar, no como objeto digno de amor, sino como el tema de la especulación más recóndita e inconexa. Pero después me estremecía su presencia y la palidez se apoderaba de mí cuando ella se acercaba. Con el paso del tiempo se acercaba ya el momento de nuestras nupcias, cuando una tarde de invierno, de uno de esos días anormalmente cálidos, tranquilos, neblinosos, para la época del año, me hallaba de la estancia, en la propia estancia interna de la biblioteca, ensimismado con un libro. Poco después dejó de leer el propio libro que tanto me gustaba y que me tenía tan absorto al notar una presencia indicándome que no estaba solo. Levanté la mirada y vi que Berenice se hallaba de pie frente a mí. ¿Fue una imaginación alterada? ¿La influencia neblinosa del ambiente? ¿La vacilante penumbra de la cámara? ¿Las colgaduras grises que rodeaban su figura? ¿Lo que me llevó a percibir su silueta como algo impreciso y confuso? No lo sé. No dijo ni una palabra y yo no fui capaz de emitir ni una sola. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Una sensación de ansiedad insoportable me atormentaba. Una curiosidad absorbente impregnaba mi alma y recostante en la silla permanecí un tiempo inmóvil, casi sin respirar, con los ojos clavados en ella. Su delgadez extrema resultaba excesiva y ni un solo vestigio de su ser anterior se escondía en las líneas de su contorno. Mi apremiante mirada se detuvo, al fin, en su rostro. La amplia frente estaba muy pálida, excepcionalmente plácida. El cabello, que había sido como el azabache, la cubría en parte y eclipsaba los huecos de las sienes como innumerables tirabuzones que ahora eran de su amarillo intenso y desentonaban, discordantes por su carácter irreal, con la melancolía que imperaba en el semblante. Los ojos no tenían nada de vida, parecían apagados, en blanco, sin pupila, y el miedo me hizo pasar involuntariamente de su mirada vidriosa la contemplación de los labios delgados y contraídos, arrugados. En ese momento se abrieron, en una sonrisa de extraño significado. Los dientes de Berenice, transformada, fueron y quedaron lentamente al descubierto. Ojalá nunca hubiera visto todo lo que vi, o de haberlos visto, ojalá me hubiese muerto enseguida. El ruido de una puerta al cerrarse me distrajo, y cuando volví a mirar, descubrí que mi propia prima había abandonado la estancia. Pero ¡ay, Dios mío! Aquel espectro blanco y espantoso de los dientes no había abandonado de mi mente trastornada, y me resultaba imposible ahuyentarlo. Y una mota en su superficie, y una sombra en el esmalte, y una muesca en su filo quedaron sin grabar en mi memoria, a pesar de la brevedad de su sonrisa. Los vi incluso con más claridad que el primer momento. Los dientes estaban aquí, allí, por todas partes, visible y palpable frente a mí.
largos, estrechos, excesivamente blancos, con los pálidos labios retorcidos del dolor, como si fuese aquel el momento exacto de su transformación. Entonces cayó sobre mí el frenesí absoluto de mis pensamientos obsesivos y luché en vano contra su influencia extraña e irresistible. A pesar de la enorme cantidad de objetos presentes en el mundo exterior, yo solo era capaz de pensar en los dientes. Los deseaba con un afán desenfrenado para el ojo de la mente. Sobre ellos existían, y debido a su exclusiva individualidad, se convirtieron en esa esencia de mi vida mental. Los veía como si fuese la luz. Los buscaba fuera cual fuese mi ánimo. Analizaba sus características, todas y cada una. Me afligía por sus peculiaridades. Reflexionaba acerca de su estructura. Cavilaba sobre la alteración de su naturaleza. Creía que solo al poseerlos podría recuperar la paz, tras devolverme la razón. Así me sorprendió el final de la tarde. Luego llegaron las tinieblas, que se demoraron y se fueron, y volvió a amanecer. La oscura de una segunda noche me rodeaba ya, y yo continuaba sentado e inmóvil en aquella estancia solitaria, enfrascado en mis propias reflexiones, aún bajo la espantosa tiranía del espectro de los dientes, ya que flotaba entre las luces y las sombras cambiantes de la habitación con la más vívida y atroz claridad. Con el tiempo, mi ensoñación se vio interrumpida por un grito que expresaba horror, consternación, al que siguió tras una pausa el sonido de unas voces preocupadas, mezclado con gemidos de pena y dolor. Me levanté de mi asiento y, al abrir las puertas de la biblioteca, me topé con una de las criadas de pie en la antecámara, llorando, quien me dijo que Berenice estaba. No, que ya no estaba. De madrugada había sido presa de la epilepsia y al acercarse la noche, la tumba guardaba a su inquilina y todos los preparativos para el entierro habían sido llevados a cabo. Me encontré sentado en la biblioteca, otra vez en soledad. Al parecer me había despertado de un nuevo y tras un sueño confuso y sobrecogedor. Era medianoche y sabía que Berenice estaba enterrada, tan enterrada desde la puesta de sol. Pero de ese deprimente periodo de intermedio no conservaba discernimiento claro y concluyente. Sin embargo, lo recordaba lleno de horror, de un espanto más espantoso, aún por su imprecisión, de un terror más terrorífico por su ambigüedad. Constituía una página turbadora en la historia de mi propia existencia, llena de recuerdos ininteligibles, atroces y borrosos. En vano me esforcé por descifrarlos mientras de vez en cuando, como el espíritu de un sonido difunto, me parecía oír el alarido estridente y penetrante de una voz femenina. Había realizado una hazaña, ¿pero cuál? Me hice la pregunta en voz alta y el eco de la cámara me respondió: ¿cuál? A mi lado, sobre la mesa, había una lámpara encendida y junto a ella una cajita. Nada en ella llamaba la atención y, bueno, yo la había visto con frecuencia porque pertenecía al médico de la familia. Pero ¿cómo había llegado hasta ahí? ¿Por qué estaba sobre mi mesa y por qué se me estremecía al mirarla? No lo entiendo. No había forma alguna de explicar todo eso, y mis ojos acabaron por posarse sobre las páginas de un libro abierto. Sobre una de sus frases, subrayada,
Se trataba de las palabras sencillas y a la vez excepcionales. Mis amigos me dijeron que si visitaba la tumba de mi amigo, mis preocupaciones se aliviarían un poco. Entonces, ¿por qué al leerlas con detenimiento se me pusieron los pelos de punta y se me congeló la sangre en las venas? Algo llamó con suavidad en la puerta de la propia biblioteca, y pálido como quien ya está en la tumba, un lacayo entró de puntillas. Parecía loco de miedo y me habló con voz trémula, áspera y muy baja. ¿Qué decía? Oí algo con voz trémula y, bueno, ya sabéis, con ese estilo de frases entrecortadas. Hablaba de un grito violento que había perturbado el silencio nocturno, de cómo se habían reunido todos los habitantes de la casa para discernir de dónde procedía aquel grito. Luego su voz se tornó impresionantemente clara al descubrir una tumba profana, un cuerpo desfigurado, un amortajado pero que aún respiraba, un palpante, aún vivo. Señaló mi indumentaria embarrada y cubierta de sangre seca. No hablé y él tomó mi mano con delicadeza. Me mostró las marcas dejadas en ella por uñas humanas. Llamó mi propia atención hacia un objeto apoyado contra la pared. Lo miré durante minutos. Era una pala. Dejé escapar un alarido. Me lancé hacia la mesa y agarré la caja que descansaba sobre ella. Pero fui incapaz de abrirla. Temblaba tanto que se me escapó de las manos. Cayó al suelo con fuerza y se rompió en pedazos. De su interior, produciendo una especie de castañeo, salieron rodando varios instrumentos odontológicos, mezclados con 32 identidades pequeñas, blancas y parecidas al marfil, que se dispersaron por el suelo.